En esta conferencia dialogaremos sobre el paciente crítico quemado. Hace algunos años, cuando me encontraba en el internado, realicé una charla sobre manejo del paciente quemado pediátrico. En este momento de mi vida me tomé el atrevimiento de hacer una charla sobre paciente crítico quemado adulto, que es la población que particularmente más me interesa. Los pacientes críticos quemados son una población especial. De hecho, existen unidades de cuidado intensivo que se dedican a la atención de pacientes quemados, y a su vez este tipo de unidades se asocia con mejores resultados para los enfermos. El paciente quemado es sumamente complejo. Suele tener lesiones por inhalación, edema, además de complicaciones asociadas. Por ejemplo, son susceptibles a la sepsis, a la hipotermia, las contracturas y el síndrome compartimental de todos los compartimientos, tanto en las extremidades como en el abdomen. Los quemados requieren intervenciones tempranas, curaciones, cierre de heridas, nutrición enteral temprana, control de la glucosa, en ocasiones antibiótico-terapia y, como no, la adecuada reanimación hídrica, debido a que tienen un incremento en las pérdidas insensibles. Cuando nosotros tenemos un paciente quemado, en esencia deberíamos seguir las pautas establecidas por la Asociación Americana de Quemaduras. Recordemos que las quemaduras finalmente son una forma especial de trauma. Por ende, el abordaje de las mismas debe seguir el enfoque ABC: vía aérea, respiración y circulación. Cuando nosotros debemos construir la historia clínica de un paciente quemado, es muy útil emplear la mnemotecnia AMPOL. La A hace referencia a alergias, la M a medicamentos, la P a historial médico pasado, la L a la última comida o last food y la E a los eventos que llevaron a la quemadura. Etiológicamente, las quemaduras por fuego representan el 41% de este tipo de traumas. Las lesiones por escaldadura, el 33%, aquellas secundarias a el contacto con objetos calientes, 9%, y las quemaduras cuya noxa es eléctrica o química, el 3%, para ambas entidades. Habrá una conferencia exclusiva sobre quemaduras eléctricas y posiblemente en un futuro también sobre quemaduras químicas, otro tema muy interesante. En cuanto a los hallazgos semiológicos, dependiendo del tipo de lesión, vamos a tener manifestaciones distintas. Cuando la lesión se debe a una llama o a grasa caliente, vamos a encontrar una quemadura profunda que se va a instaurar inmediatamente luego de el incidente. En las escaldaduras se va a ver inicialmente una quemadura más superficial, y esta quemadura más superficial se debe a la rápida dilución de la fuente y la energía. En las lesiones por frío vamos a tener un daño directo y un daño indirecto. Esto se debe a una congelación que es causada por daño celular, se empieza a cristalizar el agua en el tejido, y un daño indirecto que es secundario a los fenómenos de isquemia y reperfusión. Esto lleva a necrosis de la piel y también a daño de los tejidos profundos. En las quemaduras eléctricas, usualmente los daños en los tejidos profundos son mayores que las lesiones cutáneas visibles. Es así que si nosotros vemos a un paciente que tuvo una quemadura por electricidad con lesiones cutáneas muy evidentes, debemos preocuparnos. Per se, las quemaduras eléctricas ya marcan una alarma, pero si el paciente tiene lesiones en la piel,
posiblemente el compromiso interno es muy alto. También tenemos quemaduras secundarias a productos alcalinos y productos ácidos. En cuanto a los productos alcalinos, estos generan necrosis colicoactiva, también conocida como necrosis de licuefacción, donde el tejido se transforma en una masa líquida y viscosa. Y en cuanto a los productos ácidos, estos provocan necrosis por coagulación, donde se puede conservar la arquitectura del tejido aun cuando está muerto. La Organización Mundial de la Salud indicó recientemente que se presentan anualmente unos 11 millones de quemaduras, de las cuales 180.000 son letales. La mayoría de las quemaduras, hablamos del 90%, ocurren en países de ingresos bajos y medios. Lo mismo aplica con la mortalidad. La mortalidad asociada a las quemaduras ronda entre el 3 al 8%. Sin embargo, como enunciamos, más del 95% de las muertes asociadas a quemaduras ocurren en países con bajos ingresos económicos. 55% fallecen en las primeras 72 horas. Cuando nosotros logramos reanimar un paciente, debemos enunciar que el 75% de las muertes que pasan luego de la reanimación se deben a anoxias infecciosas. Lamentablemente, la mayoría de las lesiones ocurren en niños pequeños. Otro porcentaje importante son las personas que se encuentran en edad laboral. Las quemaduras representan la causa más común de trauma a nivel mundial. Tristemente, en Colombia no se tiene una epidemiología exacta porque las lesiones por quemaduras se registran como trauma por causa externa. Esto hace que se pierdan los datos o puedan pasar disfrazados como si se tratasen de cualquier tipo de trauma. En Colombia se estima que la tasa de mortalidad asociada a las quemaduras es de 1.28 por cada 100.000 habitantes. Y las quemaduras nosotros podemos clasificarlas por grado, o también podríamos hablar propiamente de si son superficiales de espesor parcial, profundas de espesor parcial, de espesor total, o propiamente, como se denominaban antes, de hasta cuarto grado. Expliquemos un poco las diferencias. Las quemaduras superficiales son las mismas quemaduras de primer grado. Se afecta solamente la epidermis, vamos a encontrar que la piel está roja, es dolorosa, usualmente estas quemaduras son benignas y no dejan cicatriz. Pasamos a las quemaduras de segundo grado, que se dividen en 2A, que serían las superficiales de espesor parcial, que son dolorosas, supuran, requieren vendaje, cuidados de la herida y pueden cicatrizar pero no requerir cirugía. Las quemaduras de grado 2B, que son las quemaduras profundas de espesor parcial, que son menos dolorosas y la razón es que hay una destrucción parcial de los receptores del dolor, son secas. Estas, a diferencia de las 2A, suelen requerir cirugía y dejan cicatriz. Tenemos las quemaduras de espesor total, que antes se conocían como quemaduras de tercer grado, donde se compromete toda la dermis. No son dolorosas porque se destruyeron los receptores del dolor. Estas quemaduras requieren protección contra infecciones, además de tratamiento quirúrgico, y dejan cicatrices. Y finalmente las quemaduras de cuarto grado, donde va a haber una lesión más profunda, va a haber una afección de los músculos y también puede haber una afección de los huesos. De la misma forma que la quemadura de tercer grado no suelen generar mayor dolor. Y las quemaduras también se pueden dividir dependiendo de su gravedad. Hablamos de quemaduras menores y quemaduras mayores o graves. Las quemaduras menores hacen referencia a una afección de menos del 10% del área de superficie corporal total.
o a quemaduras superficiales. Dependiendo el grupo de edad de la persona, podemos hablar de lesiones graves en pacientes ancianos cuando son de más del 10% del área de superficie corporal total. En adultos cuando son de más del 20% y en niños, según el texto de Schmidt, más del 30%. La quemadura finalmente va a ocasionar una respuesta al estrés. Esta respuesta al estrés, dependiendo de la gravedad, va a ser local o sistémica. Lo que sí es claro es que esta respuesta al estrés ante las quemaduras es más larga que en otras enfermedades críticas. De hecho, las respuestas pueden durar incluso años luego de la injuria, como se documenta en la literatura. En los quemados nosotros vamos a tener un estado hipermetabólico que se va a caracterizar por un tono simpático sostenido, una elevación de citoquinas, una mayor producción de quimioquinas y también un incremento en la producción de proteínas de fase aguda. Nosotros, en términos prácticos, podríamos dividir las quemaduras en 3 zonas. Tenemos una zona de coagulación, la vemos identificada de color amarillo, donde hay mayor daño. Acá vamos a encontrar que fue el sitio inicial de la injuria, es la zona central. Aquí hay un daño inmediato luego del evento y en general se considera que esta parte central sufre un daño irreversible. Luego pasamos a la zona de estasis, también conocida como zona de isquemia, donde la perfusión está disminuida pero es potencialmente salvable. Cuando nosotros tratamos a estos pacientes de manera similar a lo que ocurre en el ACV con sus 3 zonas características, lo que nosotros queremos es salvar esta segunda capa, que en el ACV estaría representada por la zona de penumbra, y mediante la utilización, por ejemplo, de líquidos endovenosos para optimizar la hemodinamia de estos pacientes y también yugular las pérdidas insensibles, lo que nosotros queremos es salvar esta zona de estasis o isquemia. Y tenemos una zona más distal, que es la zona de hiperemia, es la región más externa, donde va a haber un aumento de la vasodilatación y vamos a encontrar tejido viable que no está en riesgo de necrosis, a diferencia de la zona de estasis, que sí está en riesgo de necrosis. Y si estos pacientes no se reaniman adecuadamente, es posible que se pierda dicha zona. Y las consecuencias, evidentemente, van a ser más marcadas. Nosotros hablamos entonces que en la lesión celular hay 4 fases. Una fase de hemostasia, una fase inflamatoria, una fase proliferativa y una fase de remodelación. La fase de hemostasia ocurre luego de la lesión genera vasoconstricción, hay una activación y agregación de plaquetas, las plaquetas, los queratinocitos, los macrófagos y los fibroblastos empiezan a liberar factores de coagulación y de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento transformante beta. Hay una deposición de coágulos de fibrina que va a servir como una matriz provisional para la curación y se van a reclutar monocitos y también neutrófilos. Los neutrófilos y los monocitos, que posteriormente en el sitio donde ocurrió la lesión pasan a ser macrófagos, van a generar una liberación de citoquinas y de quimioquinas, particularmente de interleuquina 1, interleuquina 8 y factor de necrosis tumoral. Esto se va a relacionar también con la liberación de factores que previamente habíamos enunciado a nivel tisular, como lo es el factor de crecimiento similar a la insulina y el factor de crecimiento del endotelio vascular, que aunado a el factor de crecimiento transformante beta
y el factor de crecimiento epidérmico, que esto ocurre en la fase de hemostasia, van a ayudar a que la herida pueda ir cicatrizando. Pero antes de que pueda haber una cicatrización efectiva, se tiene que generar una degradación del tejido necrótico. Para ello, se empiezan a activar mecanismos moleculares que dan inicio a la liberación de señales reparadoras. Llegamos entonces a la fase proliferativa, donde el reclutamiento y la activación de fibroblastos y queratinocitos en la lesión genera una sustitución de la matriz provisional por una matriz de tejido conectivo, y esto en gran medida se debe a los factores de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento de los hepatocitos y el factor de crecimiento de fibroblastos. Cuando se sustituye la matriz provisional por una matriz de tejido conectivo, empiezan a aparecer cambios de granulación y se da inicio a la angiogénesis y a la epitelización. Recuerden que las células endoteliales son activadas por estos factores de crecimiento que acabamos de enunciar. La última fase es la fase de remodelación, donde el tejido de granulación madura, se ve influenciado por factores de crecimiento y también por metaloproteinasas de matriz e inhibidores tisulares de las metaloproteinasas. Hay una remodelación de la matriz extracelular, una formación de depósitos de colágeno y elastina con una transformación. También hay una proliferación de fibroblastos en miofibroblastos y hay un aumento de la resistencia a la tracción. Y vamos a poder tener este tipo de cicatrices. Recuerden que por definición en las cicatrices hay una mala posición fibrosa de las fibras de colágeno y va a ser finalmente el equilibrio entre la contracción de los miofibroblastos y la repitelización lo que va a determinar la calidad y la flexibilidad de la cicatriz. De ahí que sea tan importante que nosotros utilicemos algunas herramientas como la terapia física para poder evitar que se generen estas cicatrices por contractura, que son extremadamente incómodas para el paciente. En otras conferencias hemos mencionado que en la actualidad la ecuación clásica de Starling se ha revisado y modificado. Cuando Starling plantea su ecuación clásica en torno al año 1896, él definió que la filtración era igual al coeficiente de filtración multiplicado por la presión hidrostática capilar menos la presión hidrostática intersticial menos el resultado de la multiplicación del coeficiente de Staverman por la presión coloidosmótica capilar menos la presión oncótica intersticial. Este modelo tiene algunos problemas, por eso fue revisado posteriormente. El primero es que muchos años después se describieron las distintas estructuras capilares que existen en el organismo. Sabemos que hay muchos tipos de capilares, continuos, discontinuos, fenestrados. Y también sabemos en este momento que no hay reabsorción a lo largo del capilar. Realmente lo que pasa es que el fluido regresa a la circulación vascular por el sistema linfático. Esto va a depender en gran medida de las características del capilar, pero en general el fluido regresa a la circulación vascular por el sistema linfático y la reabsorción termina dependiendo entonces del tono linfático y de la presión de la aurícula derecha. En este orden de ideas, cuando se empieza a describir a mayor profundidad
el comportamiento del endotelio y la microvasculatura describen el glucocálix. El glucocálix es una red de proteoglicanos, indencanos, glipicanos, glicosaminoglicanos, heparansulfato, sulfato de condroitina y aluronano, y finalmente es el glucocálix el que termina determinando la conductividad hidráulica del endotelio. Para poder solucionar los problemas de la ecuación clásica de Starling, se reemplazó la presión oncótica intersticial, que realmente tiene un efecto mínimo sobre la filtración, por la presión subglucolítica o periglucocálix. Entonces se reemplaza la presión oncótica intersticial por la subglucolítica. Y lo que pasa en el paciente séptico, al igual que en otras endoteliopatías, esto lo pueden profundizar en nuestro artículo recientemente publicado en la Revista Colombiana de Cirugía, es que hay una afección a nivel del glucocálix que permite que las proteínas pasen al espacio subglucolítico. Usualmente el espacio subglucolítico no tiene proteínas y esto facilita que los líquidos se extravasen. Esto nos lleva a otro concepto que es el del punto J. Me parece que esta gráfica lo explica bien. El punto J hace referencia a un punto teórico en el cual los incrementos en la presión hidrostática intracapilar van a incrementar la filtración. Lo que pasa en las endoteliopatías es que este punto J, que se puede determinar mediante la ecuación que vemos en pantalla, se desvía hacia la izquierda. Por ende, se requiere menor presión hidrostática para que haya una extravasación del líquido. Por ende, estos pacientes tienen un aumento de la permeabilidad, también una pérdida de proteínas, una fuga capilar marcada, suelen tener edema tisular profundo, acumulación de líquido y terceros espacios, además de que se pierde la integridad del espacio intersticial por disrupción del colágeno y del ácido hialurónico. También se destruye la membrana extracelular y se pierden las fuerzas que limitan la entrada de líquido a nivel tisular. Otra cosa que puede ocurrir es que la distensibilidad tisular se incrementa, por ende el volumen aumenta más rápidamente que la presión, además de que la matriz intersticial se desenrolla. Cuando nosotros hablamos de fisiopatología de las quemaduras, es elemental que nosotros traigamos a colación algo que describió David Cuthbertson en 1942, y son las fases de respuesta al trauma. Inicialmente tenemos una fase de hipometabolismo, que se conoce como la fase EBB, donde aumenta el estrés del retículo endoplásmico y hay disfunción mitocondrial. En este punto, la tasa metabólica y el volumen intravascular se reducen, además la perfusión tisular es deficiente y el gasto cardíaco es bajo. Y luego tenemos un hipermetabolismo que también se conoce como fase flow, y la fase flow puede persistir en el paciente quemado hasta 36 meses luego de la injuria inicial. Entonces hay una injuria inicial, se liberan catecolaminas, glucocorticoides y glucagón, aumenta la presión arterial, hay una resistencia a la insulina a nivel periférico, hay una descomposición del glucógeno, de proteínas y de lípidos, se incrementa el gasto energético en reposo, se incrementa la temperatura corporal, hay una pérdida total de proteínas corporales, se genera atrofia muscular, hay un aumento de la síntesis de proteínas de fase aguda como el factor de crecimiento similar a la insulina 1. Las proteínas de fase aguda bien sabemos que tienen efectos anabólicos. Todo lo que acabo de describir termina por llevar a disfunción de los órganos, a algo que se conoce como catabolismo holístico. El catabolismo holístico lleva a falla multiorgánica y la falla multiorgánica lleva a la muerte. También recordemos que el daño tisular libera DAMPs o alarminas.
Ejemplos de DAMS: el biglicano, la decorina, el versicano, el hialuronano, el sulfato de heparina, la fibronectina, el ácido úrico, las proteínas de choque térmico, el ATP, la F-actina, las histonas, etcétera, etcétera. Y cuando se liberan esas alarminas, estas son reconocidas por los receptores tipo TOL y tipo NOT, que son los TLR y los NLR, que se encuentran a nivel de monocitos, macrófagos y neutrófilos. Esto genera una activación de factores de transcripción como el NF-κ-beta, que termina por ocasionar la liberación de interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 18 y factor de necrosis tumoral. A nivel de múltiples sistemas se van a generar respuestas fisiológicas. Por ejemplo, a nivel cardiovascular va a haber un aumento de la circulación y el flujo sanguíneo, y vemos que también se van a liberar mediadores como el factor de necrosis tumoral alfa y se va a deteriorar el calcio intracelular. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Un mayor suministro de oxígeno y nutrientes, pero una mayor tasa de disfunción cardíaca. A nivel osteomuscular se van a empezar a degradar las proteínas para obtener sustratos y poder dar sustratos al hígado. A nivel de la masa muscular vamos a tener una marcada atrofia fruto de esta degradación de proteínas. A nivel intestinal vamos a encontrar atrofia de la mucosa, por ende un mayor riesgo de traslocación, una disminución en la absorción de nutrientes, y los pacientes fácilmente van a poder hacer una sepsis abdominal. A nivel renal va a haber hipoperfusión, endoteliopatía, terceros espacios, deshidratación y lesión renal aguda. Además, estos pacientes pueden cursar con trastornos hidroelectrolíticos. A nivel hepático va a haber una inducción de lipólisis y una acumulación de lípidos, y estos pacientes pueden desarrollar hepatomegalia. A nivel endocrinológico va a aparecer una resistencia a la insulina, se va a incrementar la glucosa y estos pacientes van a tener hiperglicemia. Y a nivel inmunológico se van a reconocer los patrones moleculares asociados al daño, va a ocurrir también una respuesta inmunosupresora, los pacientes van a tener un compromiso en la presentación de antígenos y también en la respuesta a los microorganismos, y va a haber una supresión de la proliferación de las células T y en la producción de interleuquina 2. El shock por quemadura en esencia es un choque distributivo con un choque hipovolémico. Por ende, si lo clasificáramos según la clasificación clásica de Weil, veríamos que se va a caracterizar por un volumen intravascular bajo, una presión de oclusión de la arteria pulmonar disminuida, un incremento en la resistencia vascular sistémica y una caída en el gasto cardíaco. Ahora, ¿cómo vamos a atender a este tipo de pacientes? En pantalla ustedes ven un incendio que ocurrió en la vida real. Fue un incendio que ocurrió durante el concierto de Great White del año 2003 en Rhode Island, donde murieron 100 personas, incluyendo al guitarrista. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta que la obstrucción aguda de la vía respiratoria superior ocurre en el 20 al 33% de los pacientes quemados que se encuentran hospitalizados y con lesiones por inhalación. Nosotros debemos definir cuáles son los pacientes que tienen un riesgo de intubación orotraqueal temprano. Los pacientes que tienen un mayor riesgo de intubación orotraqueal son aquellos que tuvieron quemaduras en espacio cerrado, perdieron la conciencia, tienen esputo carbonoso, tienen una voz ronca, tienen una sensación de nudo en la garganta, estridor, disnea, quemaduras mayores o quemaduras faciales. Las quemaduras faciales per se no son una indicación de intubación, pero sí son un predictor. En la literatura también se ha enunciado la utilización de mediciones de carboxihemoglobina en la primera hora. Se sabe que cuando nosotros tenemos una carboxihemoglobina mayor del 10%, esto es muy predictor de que el paciente haya tenido una lesión de inhalación.
También cuando nosotros vamos a manejar la vía aérea debemos tener conocimiento en intubación con fibrobroncoscopio, utilización de videolaringoscopios y manejo de la vía aérea quirúrgica. En el contexto del paciente quemado, las máscaras laringeas nunca son útiles. ¿Por qué? Debido a que el edema tiende a ser por encima de las cuerdas bucales y en otros casos incluso llega a ser inferior a las mismas. Por ende, lo que nosotros necesitamos hacer es intubar. Un método seguro para que nosotros evitemos generar lesiones en el momento de fijarlo, porque fijar esparadrapo evidentemente a la cara de un paciente quemado no es una buena idea. Lo que nosotros podemos hacer es utilizar un alambre dental de 0.018 pulgadas, como se ve aquí en pantalla. Con eso se asegura el tubo endotraqueal, eso se hace alrededor de la base del tubo. En caso de que el paciente no tenga dientes, el alambre se pasa a través del maxilar con una aguja calibre 18. Esto lo debe hacer cirugía maxilofacial. También podríamos contemplar la utilización de fijadores comerciales como el Thomas, que disminuyen el efecto traumático que podría tener la fijación mediante esparadrapo. En ocasiones va a ser necesario que se utilice un bloqueo bucal de goma y que se asegure entre el maxilar y la mandíbula. En cuanto a los apartados respiratorios, nosotros vamos a tener que asegurar algunas cuestiones mínimas en el ventilador mecánico. Lo primero es que las presiones pico idealmente deben ser menores a 35, las meseta inferiores a 24. Debemos titular y modificar la PIP para que nosotros podamos asegurar una adecuada oxigenación. Así, cuando nosotros hagamos esto, permitamos que los niveles de PCO2 aumenten discretamente, siempre y cuando nosotros modifiquemos la PIP, logremos mantener unas presiones meseta adecuadas. En la literatura se ha hablado sobre el rol de la broncoscopia dentro de las primeras 24 horas de admisión, debido a que la broncoscopia en las primeras 24 horas permite evaluar la lesión por inhalación. Lamentablemente, no predice la gravedad de la misma. También debemos mencionar que el 70% de los pacientes quemados van a desarrollar neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y hay varias estrategias descritas en la literatura para ello, como elevar la cabecera a 30 grados, girar al paciente de lado cada 2 horas, realizar cuidados bucales cada 6 horas y utilizar tubos endotraqueales con puertos de succión subglótica. En el paciente quemado, la preocupación del cambio del pH gástrico y el riesgo de neumonía ha llevado a que algunos clínicos no utilicen inhibidores de la bomba de protones. Sin embargo, en el paciente quemado, por esa respuesta tan marcada al estrés, cuando se sopesan riesgos y beneficios, es preferible utilizar inhibidores de la bomba de protones, porque estos pacientes hacen fácilmente úlceras por estrés que incluso se pueden llegar a perforar, llevando a una hemorragia de vías digestivas altas y complicando aún más el panorama. Es así que a todo paciente quemado deberíamos someterlo a un régimen profiláctico con omeprazol u otro inhibidor. En cuanto a la utilización de antibióticos profilácticos, se sabe que aumentan la tasa de infecciones, por ende no deben utilizarse. Cuando el paciente cursa con una insuficiencia hipoxémica aguda y no responde al tratamiento convencional, se puede considerar la oxigenación por membrana extracorpórea. Sin embargo, hay una cuestión importante, y es que para ello el paciente debió ser sometido a escisión de la quemadura y se debieron aplicar injertos xenogénicos, halogénicos o autólogos. Por otro lado, las demás variables relacionadas con la ventilación mecánica deben continuar realizándose. Por ejemplo, si no hay una contraindicación, se deben realizar pruebas de respiración espontánea.
Algo que nosotros podemos hacer durante nuestra evaluación diaria de este tipo de población es desconectar durante un periodo de tiempo corto al paciente del ventilador, desinflamos el tubo endotraqueal y ocluimos completamente el extremo del tubo. Si nosotros vemos que el paciente puede respirar alrededor del tubo cuando lo estamos ocluyendo, es muy posible que ese paciente tenga espacio suficiente en la vía aérea como para que podamos realizar una extubación segura. El apartado circulatorio también es sumamente importante. Se sabe que los pacientes con lesión por inhalación tienen un aumento del 44% en los requerimientos de fluidos. De hecho, cuando nosotros nos remitimos a la literatura, vemos que en general los pacientes quemados requieren entre 40 a 70% más de líquidos endovenosos. Y en este orden de ideas, la administración de líquidos en pacientes quemados es universalmente recomendada. Hay varias fórmulas, entre ellos la fórmula de Parkland del año 1968. La fórmula de Parkland, que se modificó en el año que acabo de mencionar, según estudios realizados en Estados Unidos, se emplea en más del 90% de los centros que atienden quemados. La fórmula de Parkland básicamente coge 4 mililitros, los multiplica por el porcentaje de área de superficie corporal quemado por el peso y da la primera mitad en las primeras 8 horas y la segunda mitad en las siguientes 16 horas. Sin embargo, realmente ninguna fórmula es óptima en cuanto al volumen, la composición o la velocidad de infusión. Universalmente se prefiere el lactato de Ringer. Como ustedes verán, estas fórmulas requieren que se objetive el porcentaje de área de superficie corporal quemado y lamentablemente existe una gran variación interobservador en cuanto al porcentaje de área de superficie corporal quemada. Es extremadamente complejo definirla con exactitud y los estudios demuestran que entre los observadores existe una gran variedad. También en la literatura se ha documentado que los clínicos administran más líquido de lo previsto por las fórmulas. Lo que nosotros podemos hacer en aras de ser un poco más restrictivos, como apunta la evidencia contemporánea y teniendo en cuenta que la quemadura es una endoteliopatía, por lo tanto el punto J se desplaza hacia la izquierda, es iniciar con menos aporte de líquido y luego ajustamos para poder alcanzar una diuresis objetivo de 30 a 50 mililitros hora. Nosotros titulamos con un margen del 10% cada vez que vayamos a hacer una titulación para poder lograr los objetivos en cuestión. En pantalla vemos un metaanálisis de 8 estudios que comparó la albúmina con cristaloides. Como ustedes ven, no hay ningún efecto en mortalidad entre una y otra sustancia. Sin embargo, en lo personal, esto ya es una opinión personal, en pacientes quemados me daría terror utilizar algún tipo de coloide, teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar del glucocálix, y es que ese coloide se va a extravasar, posiblemente pase al espacio subglucolítico y vaya a generar una mayor depresión a nivel intravascular. Sin embargo, lo que dice la evidencia es que podrían contemplarse en pacientes con altos requerimientos de líquidos. Hay varias fórmulas que se han utilizado para la administración de coloides en la atención de los pacientes quemados. En pantalla podemos ver la fórmula de Slater, que consiste en administrar 75 mililitros por kilo en 24 horas, la de Haifa, que calcula la posología y se hace con plasma como coloide, mientras que la de Slater se hace con plasma fresco congelado. Consiste en 1.5 mililitros por kilo por porcentaje de área de superficie corporal quemado en 24 horas, o también 1 mililitro por kilo multiplicado por el área de superficie corporal quemado en 24 horas.
Otras fórmulas que se hacen con albúmina son la de Helenko, la de Goodwin y la de Cooper, que la de Cooper consiste en 2 mililitros por kilo por área de superficie corporal quemada en 24 horas de albúmina al 5%, con 2 mililitros por kilo por área de superficie corporal quemada en 24 horas de lactato de Ringer. En cuanto a la utilización de albúmina, al 20% se pueden diluir 50 cc de albúmina en 150 de solución salina normal o en lactato de Ringer, de razón que van a quedar 200 mililitros de albúmina al 5%, y se puede calcular la dosis cogiendo 0.5 cc por kilo por área de superficie corporal quemada en 24 horas más 1.5 cc por kilogramo por área de superficie corporal quemada en 24 horas de lactato de Ringer. En cuanto a la utilización de solución salina hipertónica, esta se ha asociado con un aumento de 4 veces en relación al riesgo de falla renal, además de que se ha asociado con el doble de mortalidad en comparación con el lactato de Ringer. Se puede utilizar el gráfico de Lund-Browder y de hecho es lo recomendado cuando el paciente ingrese para poder calcular el área de superficie corporal quemada. En pantalla ustedes ven una ficha para el llenado en pacientes quemados donde se consignan múltiples datos propios del paciente y se puede calcular la superficie corporal quemada total. Acá podemos ver lo que representaría cada zona: la cabeza un 7%, el cuello un 2%, la parte anterior del cuello un 13%, la posterior un 13%, cada glúteo un 2.5%, los genitales un 1%, la extremidad superior un 4% cada una, las extremidades inferiores un 3%, la mano derecha e izquierda cada una un 2.5%, cada muslo 9.5%, la pierna izquierda y derecha cada uno 7% y el pie derecho e izquierdo cada uno 3.5%. Entonces, esto varía en los pacientes pediátricos. Simplemente voy a dejar la tabla para los niños dependiendo de la edad en pantalla. Como decía en un inicio, los niños no son mi población objetivo. Sin embargo, dado que el texto de Schmidt, que es el referente para esta charla, los menciona en una tabla, quise también traer la respectiva imagen. En la literatura existen predictores de mortalidad como la puntuación de Vaux y hay una fórmula modificada de Vaux que es muy sencilla, que nos dice que el porcentaje de mortalidad es igual a la superficie quemada más la edad del paciente. Dependiendo del valor, nosotros podemos saber si la mortalidad va a ser baja o si la mortalidad va a ser del 100%. También tenemos el Belgian Outcome Inborn Injury, que es otra alternativa. ¿Cuáles son los objetivos en la reanimación? Bueno, la reanimación con líquidos en el paciente quemado es uno de los pilares del tratamiento. Nosotros debemos intentar llevar al paciente a un estado lo más fisiológico posible, pero esto no es posible en un 100%. El retraso en la reanimación con líquidos más allá de 2 horas en los pacientes quemados está claro que aumenta la mortalidad, pero también la reanimación excesiva puede ser perjudicial. El exceso de líquidos puede causar edema pulmonar, edema miocárdico, puede convertir las quemaduras superficiales en profundas, aumentar la necesidad de fascitomías, también aumentar el riesgo de síndrome compartimental abdominal, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer con estos pacientes es que vamos a infundir lactato de Ringer calculado por la fórmula de Parkland. Vamos a medir en 1 hora el gasto urinario. De igual forma vamos a estar revisando los signos vitales. En el caso de que nuestro paciente tenga una quemadura de más del 25%, los autores de este capítulo de Schmidt, con una evidencia muy cuestionable, porque recordemos que Joachim Bolt,
que fue el gran defensor de los almidones. Se inventó 87 artículos que fueron retractados de 110 que tienen su hoja de vida. Por eso digo que es muy cuestionable, además de que en los metaanálisis, cuando excluían a Joachim Bolt, los starch aumentaban mortalidad y falla renal. Proponen utilizar Hetastarch a una dosis de 20 mililitros por kilo en 24 horas. Se podría reemplazar por otro coloide que tenga más evidencia, como la albúmina. Cuando nosotros revaloremos al paciente en una hora, vamos a poder encontrarnos varios escenarios. Que el paciente tenga un gasto urinario menor de 15, que si tiene un gasto urinario menor de 15 mililitros, vamos a incrementar la tasa de lactato de Ringer que le estamos suministrando un 20%. Luego, si a la segunda hora sigue con un gasto urinario por debajo de 15 mililitros hora y ya llevamos 2 horas así, vamos a tener que obtener primero gases arteriovenosos, un lactato y empezar a medir la presión vesical como un subrogado de la presión intraabdominal. En el caso de que el paciente tenga esto, se puede considerar la adición de un coloide. No voy a decir Hetastarch por el motivo que había mencionado previamente de los estudios de Joachim Bolt, simplemente voy a reemplazar esto por un coloide, que es otra alternativa totalmente viable. Si el paciente tiene un gasto urinario entre 16 a 30, se incrementa la tasa en un 10%. Si tiene un gasto urinario entre 31 a 50, estamos en meta, seguimos igual. Si tiene un gasto urinario entre 51 a 200, se disminuye un 10%, y si tiene un gasto urinario mayor de 200, vamos a disminuir la infusión a una velocidad de menos 20%. Cada hora se va a hacer una evaluación del paciente. También va a ser necesario calcular la infusión de mantenimiento. Esto se calcula sumando a 40 el peso seco del paciente. Eso se administraría cada hora. El paciente se va a seguir vigilando y al alcanzar la segunda hora desde que iniciamos los líquidos de mantenimiento, lo que vamos a hacer es que disminuiremos la dosis un 10%. Vamos a continuar monitorizando el gasto urinario por 8 horas. Si el paciente tiene una quemadura de más del 20% o si tiene otra indicación para ello, si el gasto urinario cae a menos de 30 mililitros, vamos a tener que obtener gases arteriales, lactato y presión vesical, y básicamente a partir de esto construiríamos el algoritmo inicial en pacientes adultos. En pantalla pueden ver el algoritmo para pacientes pediátricos. Simplemente lo voy a pasar, lo dejo acá para los interesados. En estos pacientes entonces va a ser muy importante mantener la diuresis y prestar atención a los signos vitales, especialmente a la frecuencia cardíaca. Se necesita que obtengamos un acceso intravenoso, pero este acceso intravenoso debe ser periférico y debe ser lejano a los tejidos quemados. Si no es posible, van a tener que colocarse líneas intraóseas o catéteres centrales. Siempre se va a tener que poner una sonda vesical para poder cuantificar la diuresis. Cuando el paciente tiene quemaduras de más del 20% de la superficie corporal, estos pacientes posiblemente vayan a experimentar gastroparesia y emesis. Por lo tanto, se van a beneficiar de la colocación de tubos nasogástricos. Habíamos mencionado que la frecuencia cardíaca es especialmente importante. Se ha encontrado en la literatura que los pacientes quemados con frecuencias cardíacas mayores a 120 latidos por minuto en gran medida se encuentran hipovolémicos, mientras que los individuos con una frecuencia cardíaca por debajo de 110 latidos por minuto generalmente tienen un volumen adecuado. También la presión de pulso mayor del 10% se asocia con hipovolemia. Recuerden que en estos pacientes no es confiable la medición
de la presión arterial mediante técnicas no invasivas. Se debe emplear una línea arterial, tanto radial como femoral. Esto se debe a que el edema altera las mediciones mediante el manómetro convencional. En cuanto a la utilidad de los sistemas de monitorización invasiva, la utilidad de ellos es controvertida. Se sabe que la presión de oclusión de la arteria pulmonar y la PVC no son buenos indicadores para la precarga. Se pueden utilizar otros sistemas mínimamente invasivos como el PICO o el LITCO, podrían ser más beneficiosos. El nivel de lactato en el momento del ingreso del paciente también es un predictor de mortalidad importante. En cuanto al gasto urinario, como bien vemos acá, en adultos nuestro objetivo va a ser mantener un gasto urinario por encima de 0.5 mililitros kilogramo hora. Hay un metaanálisis que vale la pena mencionar que evaluó la monitorización invasiva en pacientes con quemaduras de más del 20% del área de superficie corporal para prevenir la disfunción orgánica temprana. En cuanto a los resultados primarios, estos fueron disfunción renal, disfunción cardíaca, síndrome compartimental, lactato a las 24 horas, falla multiorgánica. Los resultados secundarios fueron mortalidad y estancia en UCI y ellos incluyeron 10 estudios para un total de 401 pacientes, que encontraron que cuando se utilizaba monitorización invasiva había un aumento significativo de la diuresis, pero había una alta heterogeneidad en los resultados, había una mejoría significativa del índice cardíaco a las 24 horas, no había diferencias en los niveles de lactato en sangre y hubo una tendencia a una menor mortalidad en los grupos de monitorización invasiva en comparación con los controles no invasivos. La vitamina C también se ha mencionado para la atención de los pacientes quemados. Recordemos que la vitamina C elimina especies reactivas de oxígeno, también ayuda a regenerar la vitamina E y ayuda con la cicatrización, y de hecho la utilización de vitamina C en la literatura se plantea en los pacientes quemados desde el trabajo de Tanaka y colaboradores. Fue un estudio que se hizo con 37 pacientes y mostró que la administración de ácido ascórbico en dosis altas, eran dosis de 66 miligramos por kilo hora, durante las primeras 24 horas luego de la lesión reducía los requisitos de líquidos en un 40%, además de que reducía el contenido de agua en el tejido quemado en un 50% y los días de ventilación mecánica. Redujo también el edema, la ganancia de peso corporal, el compromiso respiratorio y la necesidad de ventilación mecánica. Debemos prevenir las complicaciones, entre ellas la hipotermia. Para ello, se debe mantener una habitación cálida, calentar el aire inspirado, utilizar mantas térmicas, emplear cambiadores de calor de contracorriente para los fluidos infusionados, mantener la temperatura de la habitación a 30 grados Celsius y la humedad entre 35 a 40. Para el síndrome compartimental va a ser necesario realizar intervenciones para aumentar la confianza de la pared abdominal, acciones dirigidas a disminuir las presiones intraabdominales como la utilización de enemas o la colocación de sondas nasogástricas. En cuanto a la trombosis venosa profunda, se debe realizar quimioprofilaxis con enoxaparina 2 veces al día. Para la trombocitopenia inducida por heparina debemos estar atentos a la presencia de trombocitopenia luego de una semana de tratamiento con heparina. Para la neutropenia debemos monitorear los valores sanguíneos y esperar que regresen a la normalidad luego de unos días de admisión. Para las úlceras por estrés debemos dar profilaxis farmacológica, y para la insuficiencia adrenal realmente las recomendaciones son muy contradictorias porque hasta el momento no se tiene una noción clara sobre la relevancia que puede tener la insuficiencia suprarrenal, que de hecho ocurre en el 36% en los pacientes con quemaduras graves. Otra cosa importante en cuanto a la prevención de la trombocitopenia inducida por heparinas es la utilización de fondaparinux. En cuanto a la neumonía en quemados, la neumonía se va a definir como la presencia de infiltrado, consolidaciones, cavitaciones nuevas y persistentes en la radiografía de tórax, que se puede acompañar de sepsis o cambio reciente en el esputo o en su purulencia.
En cuanto a la neumonía asociada a la ventilación mecánica, esta se define como un incremento sostenido hace referencia a 2 días o más en el requerimiento de oxígeno que sea de más del 20% del valor inicial, además de que se tiene que acompañar de un aumento de la PIB de más de 3 centímetros de agua con una temperatura mayor de 38 grados centígrados o menor de 36, o un recuento de leucocitos menor de 4.000 o mayor de 12.000, aunque vuelve y juega, los pacientes quemados van a tener leucocitosis. Hay varios pacientes que tienen un mayor riesgo de desarrollar una neumonía asociada a la ventilación mecánica, por ejemplo, los pacientes que experimentaron lesiones por inhalación grado 3 o 4 que se hayan logrado documentar en la broncoscopia, pacientes que tengan quemaduras mayores, sujetos con una PAFI menor de 300, pacientes con una carboxihemoglobina mayor del 10% al ingreso y también los pacientes con antecedentes de tabaquismo. Otras definiciones importantes son la definición de contaminación, que hace referencia a la presencia en las heridas por quemaduras de bacterias que no proliferan y no desencadenan una respuesta del huésped. Colonización, que hace referencia a la presencia dentro de la superficie de la herida por quemadura de una proliferación bacteriana limitada que no desencadena una respuesta del huésped y no afecta la cicatrización de la herida. La infección local, que hace referencia a la presencia más profunda en las heridas por quemaduras de microorganismos en una concentración importante que proliferan a una velocidad que desencadena una respuesta del huésped, pero aún está localizada en las heridas por quemadura y no hay invasión en los tejidos no quemados. La infección masiva, que es cuando ya el paciente tiene, además de la superficie de la quemadura, compromiso en tejidos cercanos, además de que tiene signos sistémicos, ya no está contenida y puede involucrar tejidos profundos, músculos, fascias y huesos. Y la celulitis, que hace referencia a la presencia de eritema progresivo, induración, calor, hinchazón y sensibilidad alrededor de los bordes de la herida por quemadura, que puede estar asociada con signos de sepsis y requiere de atención antimicrobiana tópica y en ocasiones sistémica. Las infecciones invasivas, al igual que las infecciones locales, también requieren de medidas antimicrobianas. Los pacientes quemados per se tienen un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y si bien en la actualidad la sepsis no se define como SIRS más infección, sino que se define como una respuesta desregulada del huésped a la infección, no existen unos criterios actualizados para hablar de infecciones y sepsis en el quemado. Los últimos fueron publicados en el año 2007. Recordemos que los pacientes con quemaduras extensas tienen una temperatura basal ajustada a 38.5, además de que tienen taquicardia y tienen taquipnea, que de hecho pueden persistir durante meses. Estos pacientes van a tener leucocitosis porque están expuestos continuamente a mediadores inflamatorios. Es así que nosotros debemos utilizar otros indicios, como mayores requerimientos de líquidos, disminución del recuento de plaquetas 3 días después de la lesión, alteraciones del estado mental, deterioro pulmonar, una función renal deteriorada. También recordemos que cualquier infección en un paciente quemado debe considerarse, hasta que se demuestre lo contrario, como proveniente de un catéter venoso central. Además que en los quemados se tienen que cambiar los centrales cada 3 días, a diferencia de las otras poblaciones, donde se pueden cambiar cada 7 días aproximadamente. A partir de esa definición del año 2007, el diagnóstico de sepsis en quemados se hace a partir de la presencia de una temperatura menor de 36.5 o mayor de 39, una taquicardia progresiva mayor de 110, una taquipnea progresiva mayor de 25 en pacientes no ventilados, una ventilación minuto mayor de 12 litros por minuto en pacientes ventilados, trombocitopenia 3 días después de la resucitación inicial, cifras de glucosa mayor de 200 miligramos decilitro, resistencia a la insulina que se define como más de 7 o 7 unidades de insulina hora por goteo intravenoso en adultos, o una incapacidad para continuar con la alimentación enteral por más de 24 horas. El paciente puede presentar distensión abdominal,
puede tener un volumen residual gástrico mayor o igual a 150 mililitros hora, diarrea incontrolable definida como más de 2.500 mililitros decilitro en el contexto de los pacientes adultos. Algo importante para poder realizar el diagnóstico de sepsis, quería que primero dijéramos otras definiciones antes de hablar de este punto, es que se requiere que se identifique la infección, que se logre documentar. Y esto se puede hacer a través de cultivos y estudios microbiológicos. En cuanto al manejo de otras condiciones particulares en el paciente quemado, vamos a traer a colación algunos puntos de las guías ISBI, como la nutrición enteral, que se recomienda que se inicie la nutrición enteral temprana. Se puede colocar una sonda transpilórica en las primeras 48 horas luego de la quemadura. Se sabe que la nutrición enteral temprana mejora la cicatrización y disminuye el riesgo de broncoaspiración. Los pacientes quemados por ese hipercatabolismo y consumo de proteínas requieren más proteínas por kilogramo por día, además de un mayor aporte de aminoácidos. También se ha propuesto la utilización de glutamina, debido a que la glutamina mejora la función inmunológica. En estos pacientes se debe hacer un control estricto de la glucosa entre 80 a 110 miligramos decilitro. Se sabe que esto disminuye las complicaciones infecciosas. Se ha propuesto la utilización de esteroides anabólicos como la oxandrolona, porque promueve la síntesis de proteínas, la retención de nitrógeno, el crecimiento muscular esquelético y también disminuye el tiempo de cicatrización de las heridas. Permite también recuperar de 2 o 3 veces más rápido el peso y la masa magra. Usualmente se inicia la primera semana hasta la fase de la rehabilitación. Y en cuanto a los beta bloqueadores, se sabe que los beta bloqueadores yugulan el hipermetabolismo, revierten el catabolismo de proteínas, particularmente el propranolol. El propranolol debe utilizarse para lograr una disminución del 20% en la frecuencia cardíaca en relación al promedio de las últimas 24 horas. El manejo de las heridas también es de gran importancia. Recordemos que la piel tiene múltiples funciones. Ayudan la termogénesis, la retención de agua, es una barrera contra infecciones, tiene receptores de dolor, tiene propiedades biosintéticas y también cosméticas, y resulta que las quemaduras alteran todas estas funciones. Por lo tanto, nosotros debemos buscar cerrar lo más rápido posible la herida. La hidroterapia es una parte rutinaria del cuidado de los pacientes quemados. El paciente se debe lavar con clorhexidina y con agua tibia del grifo. Actualmente no se utilizan estas inmersiones en tanques, y eso tiene una razón, y es que básicamente la inmersión en tanques de agua estancada permite que las bacterias de la zona de deposición fecal colonicen rápidamente las heridas por quemaduras. También en cuanto al manejo de las heridas es muy importante la cuestión de debridar suavemente el tejido no viable y dejar cualquier dermis o epidermis recién formada. Cuando la herida está limpia, se pueden utilizar agentes antimicrobianos tópicos. Los agentes antimicrobianos tópicos limitan la proliferación bacteriana y la colonización fúngica. En la literatura pueden encontrar dentro de los antimicrobianos recomendados la sulfadiazina de plata. De hecho, es el agente antimicrobiano tópico que más comúnmente se utiliza en el mundo. Vienen algunas láminas y compuestos que contienen plata que se pueden colocar en las quemaduras de espesor parcial y que permanecen en su lugar durante 7 días. En las quemaduras de espesor parcial profundo completos se debe hacer eliminación del esfacelo. En las quemaduras extensas se van a utilizar aloinjertos. En algunas ocasiones se van a usar también apósitos duraderos e indoloros que permitan la terapia física y la terapia ocupacional durante todo el día. En cuanto al gold estándar para la cobertura de las quemaduras, estos son los injertos de piel autólogos de espesor parcial. Recordemos que lo que se hace usualmente es que para poder hacer estos injertos de piel autólogos, lo que se hace es que se extrae un fragmento de piel no lesionado con un dermátomo y luego se transfiere al sitio de la quemadura.
Cuando las quemaduras cubren más del 30 a 40%, la piel no lesionada que se encuentra disponible puede ser insuficiente para permitir una cobertura definitiva en una sola operación. Es por eso que en algunas intervenciones va a ser necesario que la piel que se extrae se malle y se expanda. Cuando el área que está quemada excede la piel disponible del donante, se va a tener que utilizar otro tipo de estrategias para brindar una cobertura temporal y poder permitir la repitelización. En este orden de ideas se puede utilizar aloinjertos de origen cadavérico, también senoinjertos que se hacen con piel porcina, que pueden proporcionar una cobertura de hasta 14 días antes de que inevitablemente se rechace. Para el manejo de las heridas, además de la sulfadiazina de plata, está también el acetato de mafenida, que penetra escaras, carece de actividad antifúngica, es citotóxico y se utiliza en quemaduras profundas o infectadas, y el daquino ácido acético, que es un antimicrobiano de amplio espectro, que rara vez tiene resistencia, es eficaz contra las biopelículas y se utiliza en heridas crónicas o infectadas. También está el nitrato de cerio, que se utiliza en las quemaduras de espesor total cuando no se puede realizar una decisión quirúrgica temprana o un cierre de la herida. Otras intervenciones de gran importancia son el manejo del dolor. Se recomienda que en esta población se utilicen dosis altas de opioides, analgésicos idealmente de acción prolongada. Se puede utilizar ketamina para dar sedación. Los ansiolíticos como las benzodiazepinas pueden ser útiles. La fisioterapia es de gran importancia. La fisioterapia se comienza en la admisión. Se requiere posicionamiento y entablillado del paciente, movilización temprana, ejercicios de fortalecimiento y de resistencia para promover la curación. Se recomienda que el cuello se mantenga en extensión completa, los brazos hacia afuera en una posición similar a un avión, las caderas y las piernas rectas con más o menos una angulación de 10 grados de flexión a nivel de las rodillas. Debemos también tener en cuenta los criterios de transferencia para enviar a un paciente a un centro de referencia de quemados, como por ejemplo las quemaduras de espesor parcial mayores al 10% de la superficie corporal, las quemaduras de espesor completo de cualquier tamaño, las quemaduras en áreas especiales de función o cosmesis como la cara, las lesiones por inhalación, las lesiones químicas graves, las lesiones eléctricas, incluyendo las lesiones por rayos, las quemaduras con trauma, donde las quemaduras son el problema principal, las quemaduras pediátricas cuando el hospital remitente no tiene capacidades pediátricas especiales, y las quemaduras más pequeñas en pacientes con múltiples comorbilidades. Adicionalmente, el apoyo psicosocial y la valoración por trabajo social es elemental, los seguimientos por psicología, psiquiatría. Hasta el 75% de los pacientes que experimentan quemaduras importantes van a tener un trastorno de estrés postraumático, asegurar en la unidad de cuidados intensivos adecuados intervalos de descanso, etcétera, etcétera.